visto de Photoshop como tal. Entonces, número 1, vamos a rotar la imagen. Acuérdense, izquierda, derecha. Entonces, si yo quiero girarla hacia con el botón 0, entonces menú imagen, rotación de imagen, 0. Y ahí me quedo al derecho. Segundo, si yo quiero recortar el lienzo de la imagen, lo hago con la herramienta de Canvas, que eso se llama lienzo. Y le voy a desactivar que no me borre los píxeles que estoy seleccionando. Y habiendo hecho esto, yo hago clic por fuera de la rotación y inmediatamente lo que me hace el Canvas es darme la opción de poder rotar un poquito la imagen. Con eso yo tengo un poquito de espacio a este lado y un poquito de ajuste por aquí por abajo. Sin embargo, yo voy a dejar un área, un velito adicional para, ¿cómo se dice? Como una margencita adicional para poder tener un área de trabajo un poco más holgada. Con el comando control 0, control 0, ubico el zoom de la imagen al tamaño de la imagen. ¿Listos? Ahora, con la herramienta de lazo, esta, yo voy a poder oprimir la tecla Alt y con el Alt sostenido y haciendo clic, puedo hacer una selección de lazo poligonal. Pero luego, cuando yo suelte el Alt, se me pierde la selección. ¿Qué debo hacer? Alt seleccionado, clic en las áreas que quiero eliminar. Pero si hago clic sostenido y arrastro, dense cuenta que la herramienta de selección se me vuelve el lazo normalito nuevamente. Cierro mi selección y cuando suelto ya tengo la selección. Y con eso puedo estar alternando entre los tres tipos de lazo que hay: lazo manual, lazo poligonal y lazo magnético. ¿Listos? Ahora, quiero eliminar estos aritos de acá. Selecciono la tecla Z para acercarme la Z para cargar la herramienta de lupa. Y al hacer clic, me acerco hacia el área donde tengo seleccionado. ¿Listos? Pero antes que nada, primero que todo, necesito sacar un layer, una capa de seguridad para poder respetar mi archivo nativo. Pero, si yo con una selección cargada como la que tengo en este momento, duplico la capa, o sea, cojo la capa y la arrastro y la suelto acá, lo único que me va a seleccionar, no, sí me salió. Generé el duplicado de la capa, pero me conservó la selección. ¿Listos? ¿Por qué? Hay ocasiones en las que la capa se me puede llegar a duplicar, pero solamente se lleva el pedazo que tengo seleccionado. O el comando para duplicar una capa es control J. Pero cuando le di control J, dense cuenta que ahora sí cometí el error de cargar solamente la selección. ¿Sí vieron cuál es la diferencia? Una cosa es que si yo tengo una capa seleccionada y quiero generar el duplicado, entonces, si yo tengo una selección cargada en la capa y quiero duplicar la capa sin que se me lleve el pedazo, lo que va a hacer es seleccionar la capa que quiero duplicar y la arrastro a la hojita blanca y ahí sí me genera el duplicado de la capa y me respeta la selección. ¿Claros? Versus control J, que se me lleva el pedazo únicamente de lo que seleccioné. Y ahora voy a eliminar estas porciones de acá. Hay varias formas de eliminarla. Número 1, yo puedo oprimir el comando de tapón Clone Stamp Tool y lo que hago con ella es aumentar. Dense cuenta que yo doy clic con el botón derecho sobre la imagen. Puedo aumentar el tamaño de la selección así, arrastrando en esta cosita de escala. Y si yo quiero pintar, él inmediatamente me va a mandar un primer mensaje de error que dice: usted primero, para poder pintar con el tapón de clonación, tiene que seleccionar un área en la cual usted va a clonar. Entonces yo tengo que seleccionar la tecla Alt para poder decir: listo, quiero clonar a partir de este punto. Y ya una vez yo seleccioné el punto, yo ya puedo empezar a pintar.
y puedo empezar a clonar las áreas que quiero eliminar de acá. Esa es una opción, funciona. Sin embargo, si yo empiezo, por ejemplo, si yo le doy Alt y hago clic acá y empiezo a pintar a partir de acá, dense cuenta que exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta ocasión? En este ejemplo, como tal, si se dieron cuenta como le di control Z, si yo le doy control Z normalito, solamente voy a estar saltando entre dos pasos. Pero si yo doy control, alt sostenido y Z, voy a estar saltando en el pasado pasito por pasito. Es decir, que si yo abro aquí la pestaña de historia, en caso tal de que no tenga historia, simplemente digo Window, historia, y la cargo desde acá. Y Photoshop tiene un límite de historia. Dense cuenta que desde la herramienta de lazo me apareció la historia. Entonces, me paso para el Clone Stamp, le hago clic a la última etapa de la historia y empiezo a revisar paso a paso sobre cómo se me fue modificando la herramienta de clonación a medida que fui aplicando, pues a medida que fui haciendo clic con la herramienta de Clone Stamp. Ya me di cuenta que acá ya me funciona. ¿Listos? ¿Claros? ¿O voy muy rápido? Díganme tranquilos. El que tenga dudas, con mucho gusto me puede preguntar. Listo. Otra herramienta que me sirve para clonar es la siguiente. Voy a guardar la selección. ¿Listos? Esta primera selección ya me sirve a mí para poder seguir trabajando más adelante en las porciones. Sin embargo, voy a empezar a trabajar con otras selecciones más locales, pero voy a guardar esta selección. ¿Cómo guardo la selección? Menú, selección, guardar selección. ¿Listos? Y cuando guardo la selección, yo le voy a decir que le voy a colocar un nombre a esta selección. Se va a llamar argollas. Le voy a colocar 01. ¿Listos? Y ahora, para deseleccionar, le doy selección, deseleccionar o control D. ¿Sí? Si yo quiero volver a cargar la selección que acabé de guardar, simplemente le digo seleccionar, cargar selección, selecciono las argollas y le doy OK y vuelve y me las carga. ¿Listos? Vale. Ahora, vuelvo y tomo la herramienta de selección y si se dan cuenta en las propiedades de selección tenemos aquí 30 píxeles de suavizado. Voy a colocarle aquí que me haga 0% de suavizado. Con eso, cuando yo cargue nuevamente la herramienta de selección y desplace los píxeles, dense cuenta que ya me quedo con el borde súper preciso. Y ahora voy a seleccionar, dime, listo, selecciono la herramienta de selección, arrastro y encierro mi argollita con la herramienta de selección. Fácil. Y el fader es el que me dice a mí qué tantos píxeles de suavizado hacia los contornos quiero conservar de mi selección. Por ejemplo, si yo selecciono esta porción con la herramienta de lazo, selecciono la herramienta de flechita de selección normal, le doy copiar y le doy pegar, en mi herramienta de selección tengo una capa nueva que fue la que dupliqué ahorita y al desplazar, si se dan cuenta, los bordes están duros. ¿Sí se dan cuenta? De hecho me voy a acercar mucho más. ¿Sí se dan cuenta que los bordes están duros? ¿Listo? Voy a eliminar la capa. Vuelvo nuevamente a mi lugar donde voy a cargar la selección. Hago clic en lazo, selecciono la porcioncita que quiero reemplazar, pero antes voy a cambiar el suavizado de píxeles. Digamos que le vamos a meter, así que sea bien evidente, 50 píxeles de selección. Cargo mi herramienta de lazo, hago mi selección. Si se dieron cuenta que inmediatamente yo cargué la selección, como que se redondeó la selección. Cuando yo selecciono esta selección con la herramienta de,
¿cómo se llama esta? Es la herramienta de mover, le doy copiar y le doy pegar. Se van a dar cuenta que la herramienta, que con la herramienta de mover, esa selección ya queda suavizada y dense cuenta que la selección ya me tiene tonalidades de transparencias. ¿Sí ven? ¿Sí ven que yo puedo ver la P, puedo ver el play suavizado por detrás de la capa que tengo duplicada? ¿Listo? Ahora, voy a eliminar esta herramienta que tengo acá. Entonces, cargo la herramienta de selección, selecciono esta porción, pero antes, bueno, dense cuenta que yo tengo aquí un suavizado de 50 píxeles. Si yo llego a hacer una selección demasiado pequeña, es decir, inferior a los 50 píxeles, a mí Photoshop me dice pilas, su selección no va a ser visible porque es inferior a los 50 píxeles y por ende no va a tener un camino de hormiguitas. Yo le voy a decir, ok, pero con la herramienta de mover, yo le doy copiar y pegar, sí me generó una capa y cuando yo desplace, dense cuenta que la selección sí se hizo, sino que tengo un pedacito por allá suavizado. ¿Sí lo vieron? Listo. Entonces, vamos a eliminar esta porcioncita del ¿cómo es que se llama? Esta porcioncita de argolla. Entonces, voy a colocarle que mi rango de selección va a ser de 5 píxeles. ¿Listos? Hago clic, selecciono esta porción, me llevo también un pedacito de lo que ya he clonado y ahora vamos a ver una herramienta nueva que es esta, Patch Tool. ¿Y qué hace? A partir de la selección que yo cargué, puedo seleccionar otras porciones de la imagen para reemplazar. Entonces, dense cuenta cómo se ve el icono del mouse en este costado y cómo se ve cuando pongo el icono del mouse sobre la herramienta de Patch Tool. Si se dan cuenta que aparece una flechita. Cuando yo selecciono, arrastro, otra vez, selecciono y arrastro, él inmediatamente me va a empezar a mostrar cuál es el área que yo voy a empezar a reemplazar con mi área de selección. Y cuando suelto, inmediatamente Photoshop empieza a generar un suavizado entre el área de selección y los píxeles seleccionados. ¿Listos? Por ejemplo, con la misma herramienta de Patch Tool, si no tengo ninguna selección cargada, yo puedo crear mi propia selección de nuevo. Hagamos de cuenta que voy a cargar esta esquinita de acá. Y ahora, lo único que tengo que hacer es arrastrar con el Patch Tool. Y en esta esquina tengo la porción de papel que necesito. Arrastro y suelto. E inmediatamente Patch Tool me genera como unos arreglos para conservarme los contornos de la imagen. ¿Listos? Ese comportamiento es totalmente normal. Ahora, ¿qué debería hacer yo para que este tipo de clonación no me suceda? Simplemente le digo acá que no lo hagamos con el Patch Tool, sino con el tapón de clonación. Perdón, con... Destination, Otra cosa que yo haría en ese caso sería, selecciono la herramienta de selección rectangular y con esta herramienta de selección de rectangular yo puedo manipular las selecciones que tengo y las puedo desplazar a donde yo quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Acuérdense que yo tenía mi selección realizada con el Patch Tool acá. ¿Listos? Y yo lo que voy a hacer es selecciono mi herramienta de selección cuadrada y si se dan cuenta, cuando estoy por fuera de la selección se me ve como una mira, pero cuando me paro sobre la selección se me ve una flechita. Eso me permite a mí poder desplazar la selección. Y luego, cuando yo he desplazado la selección, estoy marcando cuál es la porción de píxeles que me sirve para reemplazar esta esquina aquí en la parte superior. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la herramienta de mover, oprimo la tecla Alt sostenida y si se dan cuenta, la flechita se me vuelven dos flechas, una blanca y una negra encima por la otra. Hago clic y arrastro, y cuando arrastro me estoy llevando los píxeles de esa porción y cuando suelto he duplicado la porción de píxeles. ¿Sí? ¿Claro? Ahora, si quiero arreglar esta porción,
selecciono con la herramienta de lazo esta parte de acá y luego con Patch Tool arrastro y tomo las porciones que me interesan. ¿Listos? Ahora, hay otra herramienta muy útil también. ¿Cuál es? Ya les voy a mostrar. Número 1, ya estoy contento y conforme con el área que tengo de trabajo de esta ilustración. Pero si ustedes se acuerdan, con la herramienta de cortar, cuando yo le hago clic, la herramienta de cortar me va a mostrar toda el área que todavía estoy conservando en los píxeles de la fotografía anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cargo mi herramienta de crop, hago un clic sobre el lienzo como tal. Él me revela los píxeles, yo selecciono la opción eliminar píxeles, eliminar píxeles que están por fuera del lienzo y hago clic en el chulito. Ahora, ¿qué hizo? Ahora sí, me ha eliminado todos los píxeles que están en el contorno alrededor de la imagen. ¿Para qué los estoy eliminando? Para poder aprovechar que ya no hay píxeles en los contornos para yo empezar a reemplazar estas porciones de acá. ¿Cómo? Selecciono la herramienta de lazo. Selecciono esta porción que no me interesa. La quiero volver papel. Ahora, voy a quitar esta porción a la selección. Entonces, oprimo la tecla Alt. Y si se dan cuenta que en el mouse me aparece un símbolo menos. Eso me permite a mí eliminar esta porción de acá. ¿Listos? De hecho, voy a ser un poquito más preciso y le voy a quitar este pedacito de argolla. Y ahora, con la herramienta imagen, Shift F5, esta, menú, edición, selecciono la opción rellenar, Shift F5, y con la opción rellenar, que es fill, yo le digo que me haga un relleno a partir de los contenidos que está alrededor de la selección. Le hago clic en OK, seleccionando la opción Content Aware, o ¿cómo se llama en español? Ahí ustedes, se llama no sé, contenidos aleatorios, una cosa así. Ahí ustedes lo van a ver porque no tiene más opciones. O sea, si es color frontal, color del background, un color específico, o Content Aware, que en español no me acuerdo cómo se llama. Le doy clic OK. Y lo que hace la herramienta es buscar un patrón aleatorio alrededor de la imagen para reemplazarlo. Le doy Control D y si se dan cuenta me ha generado un patrón aleatorio a partir de los demás elementos que están en la selección. Ahora, ¿cómo arreglo esta porción adicional? Simplemente selecciono esta porcioncita de acá, selecciono la herramienta de parche, me paro encima de la selección y arrastro hacia un costado hacia abajo y le digo que me tome esta porción de acá. Y si se dan cuenta, ¿cómo se dice? Como esa especie de sombra que está en ese costado. Nos damos cuenta que no funciona. ¿Cuál es la otra que me puede funcionar para este tipo de contornos? La herramienta de tampón de clonación. Selecciono esta porción, esta partecita de acá de la imagen, y la opacidad la voy a bajar más o menos para el 35%. Aumento el tamaño de la imagen, de la selección, y empiezo a dibujar. Si se dan cuenta que no me está dibujando todo el parche de una vez, sino que me está dibujando un clon al 35%. Entonces, con mi lápiz, yo estoy empezando a dibujar encima para ir difuminando a mi gusto la selección. Selecciono nuevamente una porción por acá y empiezo a clonar por acá. Selecciono esta porción por acá y empiezo a clonar por acá. Y empiezo a generar como unas zonas suavizadas para que no se me vean los parches de la selección que he eliminado. ¿Listos? Ahora, me queda esta esquina. Me queda esta esquina acá. Si se dan cuenta, este vilo que tengo acá, este corte que tengo acá, voy a utilizar la herramienta
de lazo, selecciono esta porción de acá, pero dense cuenta que yo seleccioné la herramienta de selección libre. Oprimo la tecla Alt sostenida y inmediatamente se me vuelve herramienta de lazo poligonal. Bajo hasta la esquina y cierro mi selección y oprimo la tecla Shift F5 y le digo que me haga un relleno con el contenido de alrededor e inmediatamente la herramienta, o sea, esa función ha buscado todos los materiales alrededor de la imagen para generarme un patrón de papel. Vuelvo y selecciono esta porcioncita, le digo Shift F5, Enter y ya. Ahora me paso nuevamente por acá, selecciono esta porción de acá, bajo hasta acá, me desplazo por todo este costado que es toda el área que no quiero utilizar, deselecciono y oprimo Shift F5, deselecciono y ya tengo mis contornos de la imagen ajustados. ¿Listos? Ahora voy a darle F10.